Continuamos con una nueva mesa redonda liderada por diferentes cargos del sector logístico en Madrid. La mesa está moderada por Nikolai Yordanov, director general de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid, al que pido un fuerte aplauso e invito a subir. Muchísimas gracias por acompañarnos. E invito a subir también a Gabino Diego, CEO de Foro Logístico, Lali Escudero, presidenta de la Asociación de Empresarios de Henares, Ramón García, director general del Centro Español de Logística, y Eduardo San Román, director general de la Agencia Logística de la Comunidad de Madrid. Un aplauso para ellos. Para atrás no puedo. Voy para adelante, ¿eh? Pues nada, muy buenas tardes ya, puede decirse, casi. Es un placer para mí pues moderar esta maravillosa mesa, que tenemos muchos temas sobre la mesa. No vamos a hablar de lo que hemos hablado ahí fuera, que no es lo que toca aquí en esta mesa, que hemos comentado la vida en general, pero yo creo que este foro pues está ayudando a que pues acerquemos temas claves, ¿no?, del sector a todo el mundo que nos está viendo, a toda la gente que está por aquí, a toda la gente que está en su casa también, que lo puede ver por streaming y luego lo podrá ver las veces que quiera, porque nuestra mesa va a ser muy interesante y seguro que la quieren volver a ver. Y nada, aquí en este caso pues vamos a hablar de digitalizando la cadena, logística inteligente en sectores claves, y yo creo que además en estas jornadas organizadas por Fundae dentro de la Universidad PYME y también, por supuesto, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, pues es un tema que es muy importante para el sector. La transformación digital creemos que es fundamental. Ahora lo debatiremos y lo comentaremos, y creo que tenemos que seguir apostando para ver pues cuáles son las problemáticas que hay en la actualidad, cuáles son las proyecciones que hay de futuro, que son muchas, cómo podemos mejorar entre todos y, por supuesto, desde la experiencia de estos 4 ponentes que tenemos hoy aquí, que voy a presentar brevemente, que seguro que algunos les conocéis. Por un lado tenemos a Gabino Diego, CEO de Foro Logístico. Tenemos a Lali Escudero Osorio, presidenta de la Asociación de Empresas de Henares, que además yo como alcalaíno pues estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Gracias. A Ramón García, director general del Centro Español de Logística, y a Eduardo San Román, director general de la Agencia Logística de la Comunidad de Madrid. Así que, sin más, vamos a iniciar ya la mesa que tenemos aquí. Vamos a plantear algunos temas. Vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible, así que pido a los ponentes pues una cierta brevedad en las respuestas para poder generar un debate y así poder comentar más temas, que tenemos unas cuantas preguntas preparadas. Veremos hasta dónde llegamos y el tiempo que tengamos. Cuando nos tenéis que cortar, que alguien nos haga una señal, por favor, para saber que nos hemos excedido del tiempo, pero seguro que el debate es muy interesante. Y voy a empezar por Gabino, y me parece muy interesante que, pues, a su juicio, cuáles son los principales perfiles profesionales y competencias digitales que marcarán la logística del futuro, y cómo se puede acelerar esa incorporación al mercado laboral, que también es un tema muy importante en este foro. Muy bien, muchísimas gracias. Lo primero de todo, felicitar a la Dirección General y a la Consejería por organizar una iniciativa de este tipo, que creo que el sector la necesita y complementa muy bien todas las actuaciones que también desde la Comunidad de Madrid y desde la Agencia Logística se están realizando. Gracias por invitarme a participar y a representar a parte del mundo logístico en la Comunidad de Madrid, y sobre todo acompañado pues, por 3 personas relevantes en el sector, ¿vale? Dicho esto, la primera reflexión que hago es logística del futuro, ¿no? Estamos hablando todo el día de logística del futuro, y yo no sé si cabe pensar en logística del futuro o logística del presente, ¿vale? Porque no sé si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros, cuando pensamos en logística del futuro, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en robots, paseando solo por los almacenes, en camiones autónomos funcionando, en almacenes hiperautomatizados. ¿Es eso la logística del futuro? Pero es que eso ya hay mucho. O sea, tú vas a un almacén de Amazon y el nivel de automatización que tiene es enorme, ¿no? Hombre, vehículos autónomos todavía no tenemos, pero hay avances ya en este sentido. Es decir, que yo creo que la logística del futuro ya, yo me atrevo a decir que es casi hoy, ¿no?
Y en esa logística del futuro generalmente no se habla de algo que para mí es casi más importante que los robots y las carretillas andando solas y cosas de estas, que son las personas. Yo creo que las personas constituyen el elemento fundamental en lo que es la logística del presente y en lo que posiblemente sea la logística del futuro, ¿no? Y creo que además ahí está la batalla, ahí está la batalla del sector con respecto a todo lo que tiene que ver con la digitalización y en la automatización. Respondiendo un poco a las preguntas que me has dado y tirando primero de un informe que yo creo que conocemos todos, que es el Future Jobs Report 2025 del Foro Mundial, que afecta indiscutiblemente también a la logística, nos da varios datos, ¿no? Y el dato más destacado dice que el 8% de los empleos parece que van a desaparecer, ¿no? Pero que se van a generar, en términos generales, 170 millones de empleos. Hay que ver en qué medida esto nos toca al sector logístico o a la actividad logística, que también esto es importante destacar, que la logística es la suma de muchas actividades que funcionan, ¿no? Y además este mismo informe nos dice que el 22% de la gente que se quede, va a tener que adaptarse a esos cambios, ¿no? Y que porque el 39% de esos que se queden, dice el informe, que tienen las competencias completamente obsoletas de las que vamos a hablar también, ¿no? Tenemos también datos del sector que indican que la problemática de la búsqueda de profesionales es bastante crítica actualmente en este sector y bueno, se están poniendo, o hay medidas que yo creo que se pueden tomar a este respecto. Si nos referimos a los perfiles, vamos a ver, yo de perfiles distinguiría 3 tipos, casi 4. Vamos a ver, hay los perfiles operativos, ¿no? Los perfiles que hacen mover la mercancía. Al final la logística lo que hace es llevar la mercancía de un punto a otro y son los de siempre. Los transportistas, los jefes de tráfico, los responsables de almacén, los operarios, son aquellos que garantizan el flujo de materiales a lo largo de una cadena de suministro. Esto es lo que constituye la logística. Y hay perfiles profesionales que algunos, según dice el informe, y es real, desaparecerán, aquellos que son más repetitivos, pero la mayoría de ellos se van a mantener. Ahora, lo que pasa es que tiene que cambiar el paradigma. Hoy, generalmente, estos perfiles estaban más centrados en hacer. Ahora mismo les aparece muchos sistemas, mucha tecnología que requiere no solamente hacer, sino también pensar y utilizar muchos de los datos y la información que les llega para poder hacer su trabajo, que requiere evidentemente de un reskilling potente contra ellos. Es decir, van a estar ahí, los tenemos que adaptar. Hay una fase de perfiles importantísimos, operativos, que no van a desaparecer, pero que hay que adaptar. Adaptar sobre todo a los sistemas, a las transformaciones que estamos viviendo. Y precisamente, solo por puntualizar un poco, lo que también me gustaría saber brevemente, si crees que, lo has mencionado, ¿no? Hay grandes empresas que sí que están adaptados quizás de mejor manera, pero luego hay empresas que a lo mejor todavía les queda mucho por hacer y además otra de las claves que has dado es que lo importante son las personas, ¿no? Y yo me pregunto si el sector de la logística está preparado precisamente para llevar a cabo esa adaptación a aquellos que no están y a aquellos que a lo mejor están pero quieren ir más allá. Vamos a ver, yo creo que se está adaptando, no le queda más remedio, por eso yo digo que estamos en el momento de la transformación. Lo que pasa que sí que es cierto que la manera de adaptarse que tiene una gran empresa a la manera de adaptarse que tiene una pyme no tiene nada que ver, porque los recursos de los que disponen son diferentes, ¿vale? Hay que articular desde las administraciones, desde las asociaciones, desde las propias empresas, estrategias de adaptación y de transformación acopladas a cada realidad, ¿vale? Y sobre todo, viviendo en un mundo de pymes, como es la economía española en general y el sector de transporte en particular, pues a más, ¿no? Pues precisamente, además me das pie también para seguir un poquito hacia Lali con este tema que me parece muy interesante y ella desde su conocimiento pues nos pueda contar un poquito más y de su experiencia, por supuesto, y todo lo que ve. ¿Cuáles son esas barreras concretas que de alguna manera pues encuentran las pymes, ¿no?, para digitalizar su logística y qué tipos de apoyos o alianzas consideras más útiles para superar esas dificultades? Porque lo importante es, sabemos que hay dificultades, ¿no?, pero ¿cómo podemos afrontarlos y cómo podemos de alguna manera pues superarlos? Bueno, yo primero también quiero dar las gracias y sobre todo felicitar también por esta iniciativa porque me parece fundamental y creo que es una de las
de los lugares donde podemos apoyar la PYME para que también pueda hacer esa transformación digital tan necesaria. Yo creo que lo más importante cuando hablamos de pymes, que es verdad que son el 99% de las empresas españolas, no podemos hablar de una solución, comprar una solución y voy a digitalizar y voy a transformar. Eso en una pyme es impensable. En una pyme tenemos que ir de forma escalonada y de forma escalable. O sea, de forma que yo vaya viendo los éxitos, vaya viendo el impacto que tiene dentro de mi cuenta de resultados y pueda seguir con el paso siguiente. Entonces, es fundamental hacerlo de forma gradual. La pyme normalmente tropieza no porque no quiera transformarse, no es por falta de voluntad, es porque tiene una serie de obstáculos concretos que, como decía Gabino, en la pyme están mucho más acentuados. Entonces, cuando hablamos de pyme, lo primero que la pyme tiene es un desconocimiento. Tiene falta de recursos especializados y, sobre todo, desconoce las herramientas digitales de las que puede disponer. Entonces, creo que la formación y la información es lo primero que necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces haces una implementación de un ERP o de cualquier programa de gestión para almacén y se nos olvida que también necesito poder conectarlo con mi proveedor o con mi flota de transporte. Y entonces la inversión que hago realmente no tiene ese retorno que necesito porque estoy gastando dinero en cosas que son independientes y que me cierran unos programas a otros. Entonces, creo que primero la información es fundamental. Y enlazo con el segundo problema, que es la inversión inicial. O sea, una pyme no tiene la capacidad económica y necesita que toda inversión que haga tenga un retorno. Por eso, creo que hacerlo de forma gradual es fundamental. Además, tiene una serie de problemas específicos que son propios de lo que es la empresa pequeñita, desde la micropyme hasta la pyme grande. Y pueden ser, por ejemplo, barreras físicas porque una pyme puede estar en un almacén que sea antiguo y ese almacén antiguo no está preparado para abrirse a esos nuevos flujos o no tiene la conectividad necesaria para poder implementar esos programas digitales dentro de lo que es la logística de mi almacén. Además, tenemos el problema fundamental del talento y en la pyme, además, tendríamos que añadirle esa resistencia o ese miedo que pueden tener los trabajadores que ya están dentro de la pyme trabajando a este cambio digital. Los cambios dan miedo a perder el empleo, sobre todo cuando estamos hablando de talento senior. Me tengo que adaptar, me tengo que formar o puedo perder el empleo incluso porque no voy a ser capaz de adaptarme en este momento. Además, en la pyme el miedo se plasma también al abrir todos nuestros dispositivos, irnos a una nube y tengo problemas de seguridad, también necesito talento que esté formado en ciberseguridad, puedo tener fraudes que estamos oyendo todos los días. Entonces, creo que es fundamental, y enlazo con la segunda parte de tu pregunta, el apoyarnos y el informarnos haciendo alianzas o grandes acuerdos con plataformas tecnológicas especializadas, con universidades, con centros que estén especializados y que puedan, sobre todo, como te decía al principio, formarnos y también informarnos. Que no nos dé miedo, que tenemos que empezar y hay que dar el primer paso. Y es absolutamente imprescindible la incorporación del dato y de la tecnología ahora mismo en la pyme si quiere ser más competitiva. Y, por ejemplo, apoyarnos en la Agencia Logística de la Comunidad de Madrid o en el foro, en el CEL o en el foro de la logística, porque es fundamental, porque ellos ya tienen experiencia, han visto proyectos piloto en otras empresas o a nivel de gran empresa y creo que es fundamental que todas las decisiones sean consensuadas para que podamos hacer un plan estratégico de digitalización, no lo hagamos a lo loco y al final no tenga ese retorno. Pues me parece, la verdad, muy interesante también el primer punto que has mencionado, ¿no? El tema de la formación y de la información, sobre todo en gente pues quizás más mayor, que tiene mucha experiencia en un determinado sector, pero ante los nuevos retos pues le cuesta, y de hecho yo creo que por eso también es una apuesta desde la Comunidad de Madrid en ese plan de empleo senior que hemos lanzado recientemente, que una de las patas precisamente es esa formación tan necesaria, ¿no? Determinados perfiles en determinadas pues materias que consideramos que el sector logístico y todos los sectores lo necesita, y yo creo que esa es una parte muy importante para esa renovación que se necesita en determinados momentos o ese reciclaje que necesitan determinadas personas para los puestos de trabajo. Pero, y así brevemente, ¿tú crees que pues, hoy en día esas barreras, aunque son unas cuantas que hemos mencionado,
las vamos a superar? O sea, que la pyme española pues en algún momento va a tirar para adelante, como siempre ha hecho. Yo creo que estamos tirando. Lo que pasa que los cambios cuestan, pero yo creo que es fundamental. Es que no es una opción. Es que lo que tenemos que ver que la transformación digital ahora mismo en la pyme es una necesidad, es una ventaja competitiva, no es un impedimento para mi empresa. Si yo quiero ser competitivo, quiero crecer, necesariamente me tengo que transformar. Entonces, lo que es fundamental es debates como este, ferias, apostar por alianzas, por tener toda la información necesaria, porque ahora mismo no es una opción. Tengo que ver que la transformación digital de la logística dentro de mi organización me va a dar más rentabilidad y también más responsabilidad. Entonces, lo que hay que es informar de forma clara y transparente de que es una ventaja competitiva, lo que me va a aportar y que mi cuenta de resultados va a mejorar. Pues nos quedamos con esa reflexión y además has mencionado un tema también interesante, el tema de la digitalización, el plan de digitalización que quizás pues no necesitamos y se necesita impulsar, aunque desde la Comunidad de Madrid también se está trabajando en este tema. Y ahora pues así puedo hablar un poquito más con Ramón, pues más centrándome en lo que es la tecnología y quizás pues nos puedas contar un poco qué tecnologías están teniendo un mayor impacto real, ¿no? En la eficiencia de la logística en general, es decir, en mejorar lo que es la industria. Y en paralelo también cómo se está afectando a la gestión del talento dentro de las organizaciones. También aquí hemos hablado del talento que creemos que es muy importante, pues esa gestión, ¿no? Cómo se puede realizar dentro del sector. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, me reitero la enhorabuena por el foro. Yo creo que es una puesta en valor de la importancia de la actividad logística. Y a mí me gustaría, antes de empezar a responderte, y siempre los que me conocen, siempre que me dan el micrófono, aprovecho para contarlo, para hacer una primera reflexión para que todo el mundo alineemos lo que es la logística. Vale, estamos hablando mucho de sector. La logística es una actividad. Y la logística, como estaba apuntando Gabino, tiene tres planos. Tiene el operativo, el táctico y el estratégico. Y yo, en prácticamente todos los foros donde voy, solamente se habla del operativo. Lo que se ha trasladado a la sociedad, desde el año 2020 especialmente, que la sociedad es el año que empezó o que entendió que se inventaba la logística, es cuando de repente me llegaron con el paquetero que me traía algo a mi casa, ¿no? Y eso, digamos, que es lo que se ve y es el último eslabón de la cadena. ¿Vale? Entonces, estamos muy anclados en almacenamiento y transporte, en lo que vemos, en la operativa, ¿vale? Ahí se requieren perfiles, la digitalización es importante. Pero dejadme que vaya para atrás. Si vamos hacia una definición de qué es la actividad logística, la logística es todo lo que sucede desde que yo preveo que voy a hacer algo hasta que lo ejecuto. ¿Vale? Es una actividad estratégica en ese sentido y tiene que ver específicamente con la planificación y organización de los procesos para que se puedan llevar a cabo con el mínimo uso de recursos y de la manera más eficiente posible. Vale, ¿esto qué es? Traducido al español es gestión de información. Entonces, cuando me hablas de las tecnologías, la actividad más tecnificada o que más tecnología necesita es la logística, porque la necesito para poder planificar de manera efectiva, necesito la información de mucha calidad y cuanto antes la tenga mejor. ¿Vale? Porque a partir de ahí me voy a poder organizar. Voy a poder organizar a largo plazo cómo tienen que ser mis redes logísticas, dónde tengo que poner los recursos de producción, cómo tengo que hacer mis redes de distribución, etcétera. Una vez que tengo todo eso, hay una segunda derivada que cuando sé la demanda que voy a tener, tengo que ser capaz de organizarme para, teniendo los recursos que tengo, hacer un uso efectivo de los recursos para llegar al destino que yo tengo. Y luego ya, por último, ejecuto, que es la operativa, ¿no? Que es el transporte, el almacenamiento, lo que toda la sociedad está actualmente, lo que vemos, ¿no? Vemos al transportista, vemos el almacén, ¿vale? Pero hay una labor previa y preliminar en la que las tecnologías se utilizan de manera intensiva y que son un gran aliado y que es donde verdaderamente está el secreto de lo eficientes que seamos en todo el resto de la cadena. Entonces, voy a dar datos. El primer dato, nosotros hacemos un estudio de manera anual, que lo hacemos desde el CEL en colaboración con Manpower, de estudio de perfiles, y ya llevamos 2 años seguidos que nos dice que más del 90% de las empresas tienen problemas para encontrar personal. ¿Vale? Y qué curioso, un poco con toda esta reflexión que os acabo de decir, que en el año 24 los perfiles más demandados eran operativos y en el año 25 los perfiles más demandados son tecnológicos y de proyectos. Qué casualidad. ¿Por qué? ¿Qué afecta a la demanda de personal operativo? ¿Cómo de mal o bien planificado esté, organizado? Entonces, cada vez es más importante que nos demos cuenta que donde está el meollo de la cuestión y todos los recursos que voy a necesitar para poder ejecutar tiene que ver con cómo de bien me organice. Y eso afecta de manera directa,
¿vale?, a la necesidad de personas que tengo y de recursos que movilizar para un determinado nivel de servicio. Hablamos de la siguiente derivada. La siguiente derivada es el impacto ambiental o la sostenibilidad. ¿Qué hay más sostenible que no hacer algo que no hace falta? ¿Vale? ¿Por qué pasan las cosas? Las cosas pasan porque se mueven mercancías de un punto A a un punto B porque supuestamente se necesitan. Pero hay muchas veces que no. Sabemos que hay montones de movimientos de almacenes, de mercancías o de producciones que no se corresponden con una realidad de una demanda real. A lo mejor no en cantidad o no en el momento. ¿Vale? Si yo puedo manejar información que, porque colabore, porque comparta, porque esté el proceso digitalizado y sea más efectivo en qué tengo que mover, cuánto lo tengo que mover, si hay varias entidades que tienen un recurso que pueden compartir, porque lo abro a que lo utilicen varios, puedo utilizar de manera colaborativa o hacer entregas conjuntas, ¿vale? Todo eso me hace que yo sea capaz de hacer lo mismo, o incluso más, con menos recursos, con menos necesidad de personas, ¿vale?, y de una manera más sostenible, ¿vale? Todo eso es lo que hace la logística, es organizar. Entonces, la información o las tecnologías son básicas para que todo esto suceda. Entonces, ante tu pregunta, ¿vale?, ¿qué tecnologías son las que nos ayudan? Pues yo creo que es claro que las tecnologías por las que tenemos que apostar son en aquellas, y empiezan a aparecer cada vez más, que nos ayuden a planificar mejor. Y ahí la inteligencia artificial pues, es un gran aliado. La digitalización de todo el proceso, desde abajo hacia arriba, es un gran aliado porque nos permite compartir la información desde el origen al destino. ¿Vale? Y yo, cuanto antes sepa que va a pasar algo, antes me voy a poder organizar o reaccionar ante ello o responder mejor a todo esto. ¿Vale? ¿Qué perfiles me hacen falta? Pues aquellos que sepan manejar todo esto, ¿vale?, porque son los estratégicos y los clave. Entonces, siguiente derivada que nos estamos encontrando, hay determinados procesos que, si queremos ser competitivos, hay que robotizar, automatizar, etcétera, en el contexto global en el que vivimos. ¿Qué perfiles me hacen falta? Pues aquellos que sepan cómo automatizar y robotizar. Entonces, estamos en un momento clave en el cual, al final, lo verdaderamente importante y lo que nos puede generar que Madrid sea una región competitiva a nivel global, no es que tengamos muchos operarios, es que seamos un nodo muy eficiente a la hora de la gestión de nuestras cadenas de suministro, ¿vale? Y eso se basa en que tenemos que tener el personal cualificado que nos ayude a generar unas buenas estrategias, en generar una buena planificación, en manejar las tecnologías que nos vienen y saber implementarlas en nuestras organizaciones, y a partir de ahí nos haremos un nodo muy efectivo, muy eficiente y muy atractivo. Y luego la ejecución, pues con el uso adecuado de recursos, que como en el transporte nos escasean y como en las ciudades nos congestionan, pues tenemos que ser capaces de ser más eficientes a la hora de llevarlo a cabo, manteniendo una cosa muy importante que es el comercio. ¿Vale? Que no nos olvidemos que al final las cosas tienen que seguir pasando porque si no se nos para la economía. Y también me parece muy interesante esa reflexión que acaba de hacer, que has denominado la tecnología como aliado, pero todavía hay quizás partes del sector que a lo mejor la ven como un enemigo todavía no están en ese punto, ¿no? ¿Tú ¿qué les dirías a esas personas que al final, yo creo que la tecnología ha venido para quedarse, tenemos que convivir con ella de una u otra manera, pero todas aquellas personas que la rechazan ya de por sí sin ver qué es lo que le puede ayudar o apoyar? Yo lo primero que yo rechazo es a la logística llamarle sector. Lo siento, cuando habléis conmigo le llamamos actividad. ¿Alguna persona con la definición que he dado se le ocurre a alguna empresa que no tenga logística? Que levante la mano. ¿Hay logística en hospitales? ¿Hay logística en retail? ¿Hay logística en industria? ¿Hay logística en servicios? Estamos hablando... el sector son empresas que están en la operativa y que dan respuesta a una parte muy importante de todo lo que estábamos comentando, que tiene que ver con la ejecución externalizada de determinadas partes de la actividad logística, ¿vale? Y estamos hablando de entre un 6 o 7% del PIB. ¿Vale? Si ampliamos toda la actividad logística a toda la parte inherente logística que tiene que ver con todo lo que he comentado antes, estamos hablando que podemos llegar hasta el 11% del PIB. Estamos hablando de 7 o 8 millones de empleos en España. ¿Vale? O sea, es importante que todo esto lo sepamos para que sepamos la relevancia de lo que estamos hablando hoy en este foro. Estamos hablando de una actividad que es extremadamente importante, que es cómo organizo todos los procesos productivos o de prestación de servicio. ¿Vale? Y luego su posterior ejecución, que luego hay un sector que lo hace en un porcentaje externalizado. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, ante tu pregunta, perdona que matice, porque me gusta que lo tengamos todos claro, para que veamos la importancia que tenemos de empleabilidad y de la vinculación que tiene con la eficiencia de los procesos. Y luego la segunda derivada de la pregunta, yo creo que lo que nos hace falta es que no perdamos, hay otro tren que no tenemos que perder, ¿vale? Y es que las tecnologías no pueden ir por aquí y el negocio por aquí. ¿Vale? Eso, las facultades están los de sistemas y los de negocio. El futuro no puede ir por ahí. Yo hablo ya desde hace mucho tiempo de los tecnologísticos. Nos hace falta perfiles a futuro
que conozcan procesos y que conozcan tecnologías, ¿vale? No a lo mejor tienen que conocer las tecnologías en detalle, pero tienen que saber cómo implementarlas. Porque la tecnología es el aliado. O sea, si no somos capaces, hoy en día hay un problema importante que nos estamos encontrando, y perdona que me esté enredando un poco, pero son conceptos, luego seré más corto en la siguiente intervención. Una cosa muy importante que nos estamos encontrando es que a día de hoy, desde hace ya 4 o 5 años, la mayor parte de las tecnologías que vienen son disruptivas. ¿Qué diferencia entre las tecnologías disruptivas y las que no son disruptivas? Hasta ahora estábamos muy acostumbrados a tener tecnologías incrementales. Una tecnología incremental es una tecnología que me ayuda a hacer mejor o más rápido o más productivo lo que venía haciendo antes. Las tecnologías disruptivas me permiten hacer cosas distintas desde diferente perspectiva o desde otro agente distinto. Y me pueden sacar del mercado. Si no estoy atento, si yo no tengo gente que entienda estas tecnologías en mi organización, puede pasar que dentro de 2 años desaparezca porque ya hay otro que está haciendo lo mismo que yo y mejor. Entonces, es extremadamente importante en el contexto que estamos de tecnologías disruptivas que tengamos esa visión. O sea, la tecnología en cada nivel tiene su aplicación, en el nivel operativo la digitalización, pero en los niveles estratégicos tenemos que tener gente con esa visión de saber cómo las tecnologías disruptivas van a aplicarnos en positivo o en negativo. Y es extremadamente importante, y eso no es uno que sabe tecnologías, es uno que sabe tecnologías y de negocio. Ojo con eso, es muy importante. Bueno, nos quedamos con esa reflexión bastante interesante y, Eduardo, llegamos a ti. Además, hemos llegado a ti, ya no hablamos del sector de la logística, hablamos de actividad logística, porque si no se enfada Ramón, ¿vale? No, o sea, hacerlo claro, parte de esta base a partir de ahora de cualquier respuesta que me des. Y me parece muy interesante que hablemos pues, en este punto de la Comunidad de Madrid, de lo que es nuestra región, que por supuesto nosotros tenemos claro la importancia de la industria en general, de la actividad logística, también estamos muy concienciados de la importancia que tiene y de lo que supone para nuestro país, y por eso, por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid recientemente se ha anunciado de que se va a iniciar los trabajos, ¿no?, en esa estrategia logística de la región, que me parece muy interesante. De alguna manera, España tiene todas las papeletas del mundo para convertirse en ese hub logístico del sur de Europa, Hispanoamérica y norte de África, y yo creo que tenemos que pelear por ello, pero desde tu experiencia, y que Lali además también ha mencionado pues, el apoyo o lo que podéis vosotros aportar, ¿no?, desde la agencia, pues ¿cómo se va a desarrollar pues, precisamente esa estrategia? ¿Qué es lo que va a aportar de alguna manera al sector? Y también pues qué iniciativas se están desarrollando para buscar pues, ese empleo, ¿no?, y esa inversión tan necesarias en nuestra región. Bueno, pues muchas gracias, Nicolás. En primer lugar, sumarme al agradecimiento de mis compañeros a la organización de este evento, que me parece interesantísimo. Sumarme también al que me hayáis puesto en esta mesa, que la verdad es que estoy rodeado de gente que sabe un montón de logística. Yo creo que tenemos a los mayores expertos en el mundo logístico sentados aquí, y eso desde luego es de agradecer. A ver, lo malo que tiene hablar el último es que ya se ha dicho casi todo, y la verdad es que lo han dicho muy bien. Pero sí que hay alguna aclaración que me gustaría hacer, y a lo mejor cambiando un poco el tono, ¿no? Bueno, si hay algún sector, perdóname, Ramón, si hay algún sector que ha demostrado, es que en este caso sí es de aplicación, yo creo, que ha demostrado resiliencia, es desde luego el sector logístico, es la actividad logística. Bueno, pues supimos adaptarnos en su momento a la pandemia, cuando garantizando la cadena de suministro, que era menos en el papel higiénico, que ahí fallamos, pero bueno, tampoco lo teníamos previsto. Pero en todo lo demás sí que fuimos capaces de mantener la cadena de suministro. Quiero recordar también cuando se quedó un barco bloqueado en el canal de Suez, que estuvo 10 días, pues prácticamente toda la mercancía en mundo parada, también pudimos con enormes esfuerzos garantizar esa cadena de suministro, pues los hutíes en el estrecho. Yo creo que la actividad logística en general ha demostrado que es perfectamente capaz de adaptarse a las circunstancias que ocurren. Y también lo va a hacer en el sector tecnológico, ¿por qué no? También lo va a hacer en cuanto a la inteligencia artificial, a las nuevas herramientas, quizá porque en la actividad logística los márgenes son tan exiguos, tan cortos. Estamos hablando de que las grandes empresas logísticas pues, tienen unos márgenes operativos de entre un 1 y un 2%. Eso significa que cualquier pieza que se toque, porque pequeña que sea, crea una enorme diferencia en la cuenta de resultados, que al final es para lo que trabajan los empresarios, ¿no? Las empresas buscan, como no, una rentabilidad en su actividad. Por eso yo creo que la logística se está adaptando bien a las nuevas necesidades del sector, a las nuevas necesidades de inteligencia, a las nuevas necesidades, bueno, pues al fin y al cabo de modernidad. Hablabas, Gabino, de el futuro y el presente. Yo creo que
que muchas veces trabajando en el presente somos capaces de ir construyendo ese futuro que necesitamos. Eso, al final, el futuro es una proyección más de lo que estamos haciendo ahora mismo. Y, insisto, creo que se están haciendo las cosas bien. Y ya, si me permitís, hablando un poco también de la Comunidad de Madrid en concreto, creo que en la Comunidad de Madrid en este momento es la única que tiene una consejería específica que se dedica a la digitalización. Esa consejería está haciendo un enorme esfuerzo para tratar de adaptar a nuestras empresas y la propia actividad de la Comunidad de Madrid a esa digitalización necesaria. Leía recientemente pues, una experiencia piloto que ha realizado precisamente esa consejería en cuanto a la digitalización del sector logístico y que había conseguido pues, ciertos datos importantes que me gustaría leer. Hablaba, por ejemplo, de la reducción de los errores humanos en los procesos logísticos de hasta un 40%, con ese proyecto piloto concreto, la reducción del tiempo de inactividad de camiones en plantas logísticas de hasta un 20%, lo que se traduce en un ahorro de 450.000 euros para una operación y una ruta concreta. Es decir, estamos hablando al final de estrategias, de maneras de funcionar y de entender la adaptación de las empresas al mundo logístico que sí que crean una rentabilidad que se ve, que se nota y se percibe cada día. Dicho esto, la agencia logística, pues como bien has dicho, Nicolai, comenzó a funcionar hace unos pocos meses en la Comunidad de Madrid. Tenemos 6 meses prácticamente de funcionamiento. Nació con una vocación que creo que también es importante, de colaboración público-privada, es decir, el 40% de las somos una empresa pública perteneciente a la Comunidad de Madrid, pero el 40% de nuestras acciones están en manos del sector privado. Eso significa que en los consejos de administración de todos los meses, 4 de los consejeros que se sientan delante para pedirnos cuentas y para ordenarnos cosas pertenecen al sector privado, es la patronal de logística, empresas importantes como por ejemplo Seur, que pertenecen al Consejo de Administración, como decía la agencia logística, y eso hace que seamos perceptores en tiempo real de las necesidades logísticas y de las necesidades estratégicas de la actividad logística. Bueno, para esto una de las primeras cosas que hemos querido hacer es la redacción de la estrategia logística de la Comunidad de Madrid, es decir, los pilares fundamentales que van a comandar durante los próximos años y me atrevería a decir incluso décadas la actividad logística o cómo la Comunidad de Madrid debe desarrollar ese apoyo a la actividad logística. En este momento se encuentra publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El plazo de presentación de ofertas es hasta el próximo 5 de noviembre. A partir del 5 de noviembre veremos a ver qué empresas se han presentado para ayudarnos a redactar esa estrategia que, pues precisamente comentaba con Lali a la entrada, la necesidad importantísima que tenemos de incorporar al sector empresarial a esa redacción. Escucharemos a todos, escucharemos al sector empresarial, escucharemos, como no, al sector digital, al sector de innovación, porque creo que es importante y entiendo que en los próximos meses, antes de verano, de cualquier manera, del año 26, tendremos una estrategia que se basará principalmente en varios factores. Uno de ellos, como te decía, es la digitalización, pero también se han hablado de temas muy importantes. Se han hablado de, Lali también lo decías, que la gestión del talento en muchas ocasiones es la gestión de la formación adecuada. Tú de eso, Nicolai, además también sabes mucho y yo creo que tendrías mucho que aportar. Podrías sentarte en este lado de la mesa. Pero sí es importante gestionar el talento desde la formación. Creo que es lo que decíamos. En este momento lo que tenemos como presente es la capacidad de influir en esa formación de todo el personal del sector logístico, que esa formación se convierta mañana en un futuro en talento y con eso yo creo que vamos a ser capaces de mejorar los datos que tenemos en la Comunidad de Madrid, que Ramón ha dicho los datos a nivel nacional, pero a nivel regional me gustaría recordar que el PIB logístico en la Comunidad de Madrid es de en torno a un 10%, empleamos. Somos la comunidad que más empleo logístico generamos y que más crece mes por mes. 206.000 personas efectivamente trabajan en este momento en el sector logístico, con un crecimiento el año pasado de un 6,2%, que prácticamente dobla el crecimiento del empleo en cualquier otro sector. Pues esos datos me parecen muy interesantes y ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a ir desde Eduardo para allá, así puedas decir algo y te adelantes a Gabino. Vamos a hablar de un tema que además yo creo que pues tú como representante, ¿no?, de la agencia, que creo que pues tu primera intervención es fundamental en esta pregunta que voy a plantear. Es fundamental, y nosotros lo sabemos, en cualquier sector, actividad
pongas donde te pongas en una administración pública, la colaboración público-privada. Nosotros creemos en la colaboración público-privada, creemos que las empresas, las entidades, las asociaciones y todos los que conocen de primera mano determinados sectores pueden y tienen que ayudar a las administraciones para afrontar las problemáticas que podamos tener y en todo. No solo aquí hablamos de logística, pero yo creo que en cualquier parte de la Comunidad de Madrid. Y claro, Eduardo, te quería preguntar pues precisamente por esa colaboración público-privada y lanzo la pregunta a todos, ¿vale? Brevemente, pues ahora iremos un poco, vamos a intentar que las intervenciones sean un poco más breves y concisas sobre el tema, pero ¿cómo crees que esa colaboración público-privada ayuda precisamente al sector logístico y en este caso a hacer el sector logístico, como hemos llamado a esta mesa, ¿no?, más inteligente? A ver, es una pregunta complicada de responder en poco tiempo. Pues tienes poco pero tiempo. Que vamos a intentar. Tienes poco tiempo. Vamos a intentarlo, desde luego. Bueno, el tejido empresarial en nuestro país se basa en la pequeña y mediana empresa. Yo creo que con eso se podría contestar. Es decir, no, la Administración no puede ni debe, ni se nos ocurre a los gestores de la Administración estar en un sector tan específico como es la logística, por ejemplo, sin tener en cuenta la opinión no solamente la opinión, sino las necesidades, que yo creo que es todavía más importante, de la empresa privada. Bueno, hacía muchos años se hablaba de la incorporación de los sindicatos, por ejemplo, a los consejos de administración, que se hizo de una manera gradual, o en unas partes sí, en otras no, y sin embargo nos olvidamos en su momento de incorporar al sector empresarial los consejos de administración de las empresas públicas o de la administración pública. Yo creo que eso es algo que es importante hacer, que el movimiento al final se demuestra andando, que eso demuestra que la colaboración público-privada es importante y nos ayuda a los gestores públicos a tomar decisiones y a realizar estrategias contando con el sector privado. Al final, en la Comunidad de Madrid en concreto, 3 de cada 4 empresas logísticas trabajan en la Comunidad de Madrid. No podríamos desarrollar una actividad logística o una actividad política o pública logística importante sin tener en cuenta pues, esos datos. Por eso es importante. Ramón, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Esa colaboración tan necesaria en la que creemos desde la Comunidad de Madrid. Bueno, yo tengo que volver a decir, no tengo nada en contra de la palabra sector, digo porque nos queda todo claro, pero porque para los datos que nos ha dado Eduardo, yo lo que quiero es magnificarlos, es decir, que son más grandes. Lo que quiero es que todos seamos conscientes que lo que es el sector de la logística en el transporte está más claro, pero en lo que es la logística son aquellas empresas que se dedican a la parte externalizada de la logística que se realiza, que la logística es bastante más amplia. A día de hoy, estamos, un poco para que lo pongamos en valor, y es que esto es importante, estamos en torno al 30% de tasa de externalización. Es decir, el 70% de la logística la siguen haciendo las empresas internamente. Y esa no está en ninguno de esos números, porque es un número que tenemos que sacar. Pues estamos poniendo en dimensión el número de empleos, o estamos poniendo en dimensión el PIB, o estamos poniendo en dimensión dónde hacen falta perfiles logísticos, es mucho más amplio. Y por eso quiero que lo dejemos claro y por eso me gusta hablar de actividad. Un hospital, el 40% de su actividad es logística, por ejemplo, y no está en ese sector, ni está en esos empleos que ha comentado Eduardo. Entonces, simplemente, perdona que insista, pero como tenemos el foro y las personas que están escuchando, es importante que escuchen esto, que sepamos que estamos hablando de una actividad extremadamente importante y relevante, tanto para la empleabilidad como para la eficiencia de lo que vamos a hacer. Dicho esto, la colaboración, pues primero tenemos que empezar, he coincidido plenamente con Eduardo, es que sin la colaboración público-privada no vamos a ninguna parte. Eso es lo primero. Pero es que luego también a mí me gustaría hacer un repaso. Lo primero, yo creo que estamos en la etapa de los datos, en la era de los datos, y que para poder ayudarnos hace falta que afloren más datos. O sea, yo creo que la primera parte de colaboración público-privada tendría que salir precisamente en aflorar todo esto que estamos contando y que todo el mundo tenga claro pues, la actividad logística, lo que supone, dónde está, qué problemas tiene, ¿vale? En mayor medida, con un conocimiento exhaustivo de lo que planteaba. Como estamos viendo solamente la punta del iceberg, no le estamos dando la dimensión a nivel de la Administración que debería tener. Esa es la primera. Segunda, es extremadamente importante la colaboración público-pública, ¿vale? Porque vivimos en un país con para la logística extremadamente complicado porque bueno, pues las competencias están muy diluidas. Y al final, yo siempre cuento el ejemplo de que en la Comunidad de Madrid sacó un compendio de qué legislación tenía que observar un transportista y eran 5.000 y pico páginas. Vale, un transportista que es un autónomo, porque tiene competencias municipales, autonómicas, provinciales, estatales, europeas. Bueno, pues todo eso, pues la colaboración público-pública es importante desde la perspectiva de que la logística se basa en entornos eficientes.
Y los entornos eficientes tenemos que entender muy bien los flujos que hay y a partir de ahí dotar de las infraestructuras que verdaderamente se correspondan con la verdadera realidad de las operaciones que estamos realizando. Y para eso la colaboración público-pública es importante. También la público-privada, porque como explicaba Eduardo, tenemos que tener esos datos, tenemos que conocer. Y luego la siguiente derivada es que vivimos en un mundo que ya el hacer el llanero solitario no me vale. Entonces tenemos que fomentar la colaboración privado-privada, ¿vale? La competición. Y cada vez más tenemos que trabajar en que las empresas trabajen de manera colaborativa, las tecnologías son un habilitador para que todo esto suceda y hacer un uso efectivo de los recursos y romper las barreras de pensar que me hago la competencia en todo, sino que hay determinados recursos que los puedo compartir y hacer uno suficiente de ello, y ahí lo que tenemos que plantear son los modelos de gobernanza adecuados para que esto suceda. Y ahí, bueno, pues es una combinación de todas estas colaboraciones. Me parece muy bien también lo que has mencionado aquí y de alguna manera pues entiendo que nos pasas la pelota a las administraciones públicas, ¿no?, con el tema de la regulación que hay, todas las normativas. Nosotros desde la Comunidad de Madrid llevamos ya trabajando un tiempo contra la hiperregulación. Creemos que tenemos que dar facilidades y no poner trabas o barreras a la actividad logística o a cualquier otra actividad, ¿no? En este caso, estoy utilizando bien el término, ¿no?, para que a todo el mundo le quede claro, y que desde luego creemos en ello. Es decir, que creemos que desde la Administración lo que tenemos que hacer es facilitar, ayudar, apoyar, porque al final los empleos que se generan, toda la economía que generáis, en este caso la actividad logística, ¿no?, pues es tan importante para la Administración y para todos los ciudadanos que creemos que nosotros lo que tenemos que hacer es apoyaros. Y Lali, un poco en centrarnos quizás un poco más desde tu experiencia o el tema de las pymes, ¿cómo lo ves tú que esa colaboración, ¿no?, que creemos que es necesaria, cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, pues yo, que además me consta que lo sabéis y que Eduardo también lo sabe, la colaboración público-privada para nosotros es fundamental. Y creo que además debe ser el auténtico motor. Debemos ser capaces de crear ese ecosistema en el que estén integradas las empresas, la administración y también la formación. La parte formativa también creo que debe estar integrada en ese ecosistema. Un ecosistema logístico compartido, totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando Ramón, de que tiene que haber también una colaboración público-público y privada-privada. O sea, al final tenemos que trabajar todos en la misma dirección. Y digo esto porque creo que el conjunto de la administración con la empresa es muy bueno, y escuchar a la empresa, a mí me consta que la Comunidad de Madrid pone mucho interés en escucharnos porque creo que es la única fórmula que es posible. Al final, la Administración, el sector público, tiene la capacidad de crear ese marco estructural estable en el que la empresa puede trabajar. Puede crear infraestructuras modernas y puede crear una regulación estable y segura para que la empresa también pueda invertir, creando también iniciativas que permitan y favorezcan esa innovación. Y la empresa, por su parte, es capaz de generar esa inversión, de generar esa tecnología y de generar, hacer que todas esas políticas que se hacen desde el sector público puedan llegar a ser una realidad tangible dentro de todo el ecosistema. Por eso creo que, como decía Ramón, más que hablar de colaboración público-privada, en este momento lo que tenemos que hablar es de gobernanza compartida. O sea, tenemos que trabajar todos en la misma dirección, porque así podemos afrontar los problemas que tenemos en la actividad logística, no en el sector. Podremos afrontar los problemas fundamentales que ahora mismo yo creo que son la sostenibilidad, la digitalización y la falta de talento, el acceso del talento también a las empresas. Entonces, solo en ese marco de colaboración, de confianza mutua, es posible trabajar. Bueno, al final Ramón va a conseguir su objetivo de que llevemos esta actividad y no sector, así que vamos por el buen camino. Ramón, y nada, Gabino, ya en este caso te toca el último. Me toca el último, ya se ha como decía Eduardo, ya se ha hablado de casi todo. Exactamente, pero desde tu perspectiva, ¿qué puedes aportar? Vamos a ver si salimos de la disyuntiva actividad-sector, porque esto es un lío. Coincido con Ramón plenamente, que es una actividad logística. Nosotros hablamos a veces de ecosistema, vamos a poner otra palabra, de ecosistema logístico donde convivimos todos, donde convivimos administraciones públicas, cargadores, que son los dueños de la mercancía, en definitiva, los que ofrecen los servicios logísticos, los que ofrecen servicios de formación. Bueno, todo esto constituimos hoy en día lo que es el ecosistema logístico, y que todos trabajamos con un mismo objetivo, y es hacer que esta actividad, que las empresas en general y que la economía en general vaya para adelante. En cuanto a la colaboración público-privada o la gobernanza compartida, para mí es fundamental. El objetivo de cualquier país, de cualquier comunidad autónoma, es el incremento
del bienestar de los ciudadanos a través del empleo, a través de un buen incremento del PIB, y no cabe ninguna duda que la logística puede contribuir muy mucho a conseguir eso en cualquier sociedad, en cualquier comunidad. A través de la administración pública con una misión fundamentalmente de poner las infraestructuras, de poner los medios, de poner las reglas del juego que permitan a las empresas, a lo privado, llevarlo a la realidad, llevarlo al terreno, ¿no? Y entre todos conseguir ese éxito que se traduce en un PIB del 12-14%, que se traduce en 2 o 3 millones de empleo, que se traduce en bienestar, en definitiva, para todos. Creo que tenemos un problema en este país y es un problema de colaboración público-pública. Es decir, vivimos con administraciones, con 3 o 4 administraciones que nos hacen muy difícil a veces llegar a consenso y establecer esos modelos de colaboración y de gobernanza. Y aquí me gustaría hacer un apunte, puesto que estamos en un tema de universidad PYME, de que, como bien has apuntado, Lali, en el ámbito de la formación y en el ámbito de la empleabilidad, la colaboración público-privada también es fundamental. Yo creo que todo lo que está sucediendo en el ámbito empresarial se tiene también que traducir en el ámbito de la empleabilidad y en el ámbito de la formación, ¿no? Y yo creo que hay 2 o 3 frases que voy a decir que creo que hay que cambiar el paradigma, ¿no? Generalmente, y si me centro en el ámbito educativo, universidades, centros de formación profesional, históricamente las universidades, los centros de formación profesional, los centros homologados para el empleo han formado para las empresas, para que las empresas tengan materia prima, entre comillas, personas. Yo creo que hay un cambio de paradigma claro que en cierta medida se está produciendo, es de pasar de formar para las empresas, de formar con las empresas. Que yo creo que es un concepto, creo que bastante distinto. Y también hay otro concepto que creo que también puede suponer un cambio de paradigma en este mundo del empleo y de la formación, que es generalmente el sistema, tanto educativo como el sistema de formación para el empleo, ha formado a las personas para que busquen trabajo. Yo creo que el cambio es importante. Yo creo que las personas tienen que aprender trabajando. O sea, su incorporación debe ser desde el principio. De hecho, los modelos duales, ¿vale?, que están funcionando ya en la formación profesional, creo que se deberían de llevar a todos los sectores. Y creo que en el ámbito de la formación no es cuestión de hacer mucha formación, es hacer formación útil. En el ámbito educativo, en el ámbito de las empresas y en el ámbito de la empleabilidad. Y yo creo que la colaboración de todos los actores, de todo el ecosistema, también es fundamental, porque el problema el sector, la actividad, el ecosistema tiene un problema de talento, tiene un problema de escasez, y tiene un problema de escasez, como decía Ramón, en los perfiles estratégicos, en los más tácticos y en los operativos, en todos, ¿vale? Y, bueno, pues estamos compitiendo con otros sectores, otras actividades. Debemos de hacer las cosas bien. Y creo que tenemos la oportunidad entre todos de generar un modelo formativo, un modelo de empleo diferente, que cubra las necesidades de las empresas y que facilite este crecimiento en el sector. Y además me parece muy interesante esa reflexión, ¿no?, de la importancia que le has hecho de la formación, y yo creo que también pues ese perfil, ¿no?, de que se forma para trabajar, yo creo que también nos hace falta en algún momento, y yo pues como director general de Autónomos y Emprendimiento, pues también formarnos para emprender, es decir, que nosotros mismos iniciemos el camino, no tiene por qué ser trabajar para otros, que la industria lo necesita y por supuesto tiene que ver esos perfiles, pero yo creo que grandes empresas logísticas pues han nacido de una persona o varias personas que han decidido pues iniciar ese camino, ¿no? Y yo creo que esa también mentalidad pues tenemos que ir fomentándola y apoyándola y demás, y yo creo que es importante. Y hablando precisamente de formación, y voy a empezar por ti para que no haya, ya estamos creo que más o menos concluyendo, y antes de que nos echen, me parece un poco pertinente, ¿no?, en este caso, hablar de futuro. Hablar del futuro del sector. Pues vamos a suponer de aquí a 3, 5 años, ¿no?, 7, ponle. ¿Qué dirías que tienen que ser las prioridades para el sector, para esa transformación que pues estamos en ella? Es decir, que ya estamos... Yo vuelvo a terminar como empecé. Yo creo que el futuro es hoy, y el futuro lo estamos empezando a construir hoy. Pero ponte dentro de 7 años. Es que dentro de 7 años me es muy difícil ponerme, porque no sé dónde andaremos dentro de 7 años. Lo veo complejo. Yo creo que la tecnología va a evolucionar, pero no va a evolucionar tanto como la hemos visto evolucionar en los últimos años. Yo creo que va a haber una evolución, por supuesto, van a salir
nuevos... donde yo creo que va a evolucionar es en la forma en que las empresas, las personas vamos a interaccionar con esa tecnología. Para los próximos años, yo insisto en lo que hemos hablado antes, es decir, podemos hablar de perfiles, de competencias, necesitamos competencias técnicas, necesitamos competencias digitales, lingüísticas, que sé que para este sector es fundamental también, pero yo creo que, insisto, es algo que tenemos que ir construyendo día a día, ¿vale? Porque el futuro para mí es hoy, en ese elemento de colaboración, ¿vale? Entre universidades, centros de formación profesional, para codiseñar los planes de formación y las estrategias de formación y empleo dentro del sector. Porque yo creo que hoy en día las cosas van tan deprisa que no puedes, y son tan cambiantes y las transformaciones son tan rápidas, que establecemos modelos de formación rápidos y ágiles que se adapten rápidamente a lo que está pasando, con lo que no me digas lo que va a pasar dentro de 7 años, que yo no lo sé, que prefiero pensar lo que va a pasar el año que viene y qué estrategia formativa podemos diseñar todos los actores que estamos juntos para dar al sector y a las empresas lo que necesitan. Porque necesitamos formar rápido a las personas que están dentro. Necesitamos que las personas que están en los centros de formación para el empleo sean personas que están formadas y actualizadas. Es decir, mi apuesta va más por ahí de ir construyendo el día a día. No cabe duda que la tecnología, la sostenibilidad, la globalización, todos son elementos que van a estar ahí presentes. ¿Cómo? Pues te puedo decir cómo están ahora, y el año que viene pues igual. Dentro de 7 años, no sé si estaré yo por aquí tan siquiera. Bueno, seguro que sí. Lali, ¿tú cómo lo ves? Y todas estas cosas que nos plantea Gabino, ¿crees que los habremos alcanzado, nos habrán llevado a una situación diferente, mejor, entiendo, espero, que la que tenemos actual? Pues yo estoy de acuerdo con Gabino, que creo que no estamos hablando de futuro, que estamos hablando de ya, y que nos ha pillado un poco el toro, porque de repente no tenemos el talento necesario en muchísimos sectores. Tú hablas con empresas y a todo el mundo le falta talento, y en todas las capas, o sea, puede ser desde la capa más baja hasta la capa más alta. Y creo que tenemos que avanzar en esa integración del dato en todos nuestros procesos, invertir en automatización inteligente, en análisis de datos, en que el talento esté preparado para esto, porque el talento necesitamos que además tenga esas competencias especiales que hay ahora en ciberseguridad, en liderazgo digital, que además sea flexible, que se pueda adaptar. Y sobre todo me parece fundamental, y un poco profundizando en lo que era la colaboración, lo que hemos hablado antes, en crear ese ecosistema conectado donde todos, como decía Ramón, podamos intercambiar datos y favorecer esas sinergias entre cada una de las capas de la actividad logística, porque creo que es fundamental. Esa conectividad entre todos, que creo que es lo que nos va a hacer avanzar, ser más sostenibles y ser más competitivos de aquí a 3 o 5 años. Ramón, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la actividad logística dentro de unos cuantos años? Aunque sea el presente ahora, pero vamos a imaginarnos pues eso, un futuro cercano, por así decirlo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis hijos menores de 18 años? Levantad la mano. Hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos vale, cuantos, ¿cuántos quieren ser logísticos? Que levanten la mano. Pero todavía no han escuchado esta charla. Después de escucharla, Ramón, te aseguro que todos van a querer ir por el sector. O sea que aquí en un foro... Por la actividad. Por la actividad. No, yo te está respondiendo. O sea, en un foro en el que hemos venido todos a escuchar de logística, que hay personas cualificadas, que tenemos algo que ver, que lo entendemos, en la mitad del foro, sus hijos que tienen menos de 18 años, ninguno quiere ser logístico. Hay que venderlo mejor. Entonces, yo abogo porque tenemos que hacer una serie de Netflix en la que el protagonista sea masculino o femenino, sea director de logística. Operador logístico. Y vea, pero no un operador logístico, de una industria, de donde sea, de un hospital, ¿vale? Que sea muy importante. O sea, tenemos que ser conscientes todos que efectivamente hace falta mucha mano de obra, ¿vale? Aquí yo creo que hay que trabajar en dos campos. En la parte más operativa, para que dentro de 7 años no haya problemas de talento, tenemos que hacérnoslo mirar y tenemos que ver las condiciones laborales, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque en el nivel operativo tenemos el traspaso que tenemos a otros sectores, que se nos pasan de la construcción al Horeca, al reparto, de una manera tan sencilla. Pues yo creo que hay una falta de pertenencia. Entonces eso hay que hacer que la gente se sienta profesional de lo que hace, y hay que hacer una labor de que en ese nivel de base
pues la gente tenga su titulación o su formación y se sienta perteneciente a un sector o un gremio y por supuesto que las condiciones laborales sean adecuadas para que esto suceda, ¿no? En los niveles de más arriba, que para mí son los más importantes, necesitamos que la gente sepa la capacidad, el potencial de empleabilidad que tiene esta actividad, que es brutal. O sea, que es que son perfiles muy cualificados. Si estamos haciendo un flaco favor a que los hijos de todas estas personas de 18 años, las mías tienen 12, siguen pensando que dedicarse a la logística es entregar el paquete de Amazon, ¿vale? Vamos a seguir igual. Hoy en día, el dedicarse a la logística es una labor de ingenieros, con gran capacitación, de economistas, de gente que tiene alta cualificación, que habla idiomas, que viaja, que está en relación con las nuevas tecnologías, con los nuevos modelos de gestión, porque, repito, la logística es gestión de información, es proyectos, es eficiencia, ¿vale? Y hace falta mucha cualificación, es robotización, automatización. Esos son los perfiles del futuro, perdón, los del presente. Y si hoy en día todos los hijos que tenemos aquí, todos, que yo me incluyo, no somos capaces de trasladarle esto, dentro de 7 años vamos a tener el mismo problema o peor, ¿vale? Porque todos querrán ser influencer o lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar entre todos, dejar de hablar del sector, dejar de hablar del repartidor de Amazon con todo el respeto y hablar de lo importante que es el que los perfiles cualificados tienen que venir aquí, porque hay mucho trabajo. Yo tengo la suerte, doy clase en el único grado de logística que hay, el primero que se creó, y en tercero están todos empleados. Nos los quitan de las manos. ¿Por qué no hay más grados de logística? Bueno, pues yo dejo ahí la pregunta. Yo abogo por la serie de Netflix. Sí, mira, lo bueno que tenemos es que, Ramón, es que estás de suerte que en la Comunidad de Madrid lo tenemos todo y también tenemos a Netflix en Tres Cantos, así que pues vamos a ver si hablamos con ellos de alguna manera que la idea cale, ¿no? Y digo Netflix y no Telecinco porque me he adaptado, porque anteriormente los que ponían las profesiones en el mercado era Telecinco, si os fijáis, de farmacéuticos, de porteros, no sé qué tal. Hay un montón de... Gasolineros, sí. Vale, pues hoy en día es Netflix. Y además, pues eso, pues tenemos que hacer esa... Pues lo tenemos aquí en Madrid, así que yo te prometo que vamos a hacer todo lo posible para trasladarle esa sugerencia concreta de entre todas las que has hecho. Y Eduardo, tú desde la agencia y esa colaboración, ¿no?, público-privada y todo lo que sabes del sector, ¿cómo lo ves dentro de unos años? A ver, yo creo que con respecto al sector informativo efectivamente tenemos un problema, pero confío en que seremos entre todos capaces de resolverlo. No sé si con la serie de Netflix, es cierto que cuando vimos Top Gun todos quisimos ser piloto y o sea, esas cosas al final funcionan, ¿no? Pero bueno, sí que desde luego es importante el dato que ha dado Ramón, que yo creo que ha sido muy claro, que tengamos una sola universidad dando el grado de logística y transporte en nuestra comunidad y que además sea una universidad privada, pues eso yo creo que dice mucho. Y que tenga pleno empleo. Y dice, efectivamente, y dice por dónde tenemos que atacar. Pero yo creo que eso lo conseguiremos. A mí hay ciertos factores que me preocupan un poco más que el sector formativo y lo hemos rozado aquí un poquito por encima, es lo que llamamos ahora la sostenibilidad. O sea, sí es cierto que todos tenemos muy claro que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, pero aprovecho y lo enlazo con el tema de la colaboración público-pública, ¿no? O sea, no tiene sentido que estemos tratando la sostenibilidad y el problema que supone o lo que queremos resolver con esa sostenibilidad desde un punto de vista muy específico y muy sectorial. Es una labor que va mucho más allá del mero trabajo de una sola administración. A mí me gustaría poner algún ejemplo. El puerto de Algeciras, que todos sabemos que ha bajado la cuota del puerto de Algeciras una barbaridad, porque los operadores ahora, en vez de descargar en Algeciras y pagar la cuota de CO2 que nos exige la Unión Europea, descargan en Tangermet, que está a 16 kilómetros. Descargan los contenedores ahí, allí los montan en camiones y los cruzan en el estrecho con el camión montado para que los camiones crucen la península descargando 10 veces más CO2 de lo que se hubiese generado. Entonces, eso es un problema que tenemos que atajar precisamente con esa buena colaboración público-pública que decías y que debe considerarse desde un punto de vista global. Me gustaría también poner otro ejemplo, ahora que se está hablando de los modelos aeroportuarios, de la posible enormísima inversión que se supone que va a haber en Baraja durante los próximos años, se está hablando de la supresión de los vuelos de corto radio y yo creo que es algo que no se puede hablar hasta que, por ejemplo, la terminal de Baraja no tenga una terminal del AVE. No podemos pretender al señor que va de Valencia a Nueva York que se coja un tren de Valencia a Madrid, luego se coja otro tren de cercanías desde Atocha hasta el aeropuerto, luego porque lo que va a hacer es irse a París en avión y cogerse en avión el vuelo París-Nueva York directamente.
Entonces, esas son las colaboraciones público-públicas que han de dar sentido a lo que hoy en día llamamos la sostenibilidad, que desde luego que hay que hacer un enormísimo esfuerzo en ese sentido, y el que lo niegue, pues yo creo que no tiene razón en absoluto, pero que hay que hacerlo desde un punto de vista más global y desde luego con más relación público-pública, como bien decíais. Pues nada, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias Ramón, Lili, muchísimas gracias Gabino. La verdad es que ha sido un placer compartir este debate con todos los que están aquí, todos los que nos van a ver, porque esto está grabado, luego lo enseñamos a los hijos de los que están aquí para que puedan ver pues esta charla tan interesante que hemos tenido y que de alguna manera, pues aparte de la serie de Netflix, puedan ver todo lo positivo que conlleva la actividad logística. Y nada, agradecer por supuesto a todos los asistentes, Belén, directora general de Empleo, por acompañarnos en este espacio y el trabajo maravilloso que haces. Así que nada, concluimos esta mesa de debate. ¿Ya nos echas? Así No, que no, a ti no. a mí no. Muchísimas Vale. gracias a los Muchísimas cuatro. gracias. Un aplauso Eduardo, para Ramón, ellos. Gabino, Lili, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.